Nuevamente nos encontramos en este espacio institucional que les ofrece la Cámara de Comercio Aburrasur a través de Cosmovisión y de nuestras redes sociales o de nuestro canal de YouTube, denominado Estrategia TV, un espacio corporativo donde queremos tener esas conversaciones cotidianas con empresarios, como los he dicho en otras oportunidades, empresarios de carne y hueso, esos que todos los días se levantan buscando cómo sacar adelante no solamente su unidad productiva, sino cómo contribuir con un granito de arena a la construcción de un mejor país. Y ese es el propósito de este encuentro, de este diálogo que hacemos con los empresarios, porque finalmente son ellos los que construyen país. Y por eso la Cámara viene apostándole a una campaña bien interesante que es alrededor de sin empresas no hay país. Es evidente que sin empresas es muy difícil construir una sociedad, construir economía, en fin, contribuir al crecimiento de un país como Colombia es difícil sin empresas. Hemos construido un manifiesto que quiero que ustedes lo vean a continuación. ¿Qué es, en el fondo, una nación? No es solo la tierra que pisamos, ni las fronteras que dibujamos en los mapas. Una nación es, ante todo, un proyecto de voluntades compartidas. Cada vez que alguien decide emprender, está haciendo un acto de fe, no solo en un producto o un servicio, sino en la capacidad de su prójimo para construir algo juntos. La empresa es el puente entre el sueño individual y el bienestar colectivo. Sin empresa, el talento se queda en silencio. Sin empresa, las ideas no tienen manos para transformar la realidad. Sin empresa, el futuro es solo una promesa vacía que nadie se atreve a financiar. Crear empresa es la forma más alta de responsabilidad civil, es decir, yo me hago cargo de una parte del destino de los demás. Es generar el sustento que permite que una familia planee su mañana, que un joven aprenda un oficio y que una comunidad encuentre su propósito. Una empresa no es una cifra en un registro, es el lugar donde el esfuerzo se convierte en dignidad. Porque donde hay una empresa, hay una escuela de ciudadanía. Donde hay una empresa, hay una apuesta por la paz y la estabilidad. Donde hay una empresa, hay un país que se niega a detenerse. Honrar a quien crea, a quien arriesga y a quien construye es, en última instancia, honrar nuestra propia capacidad de progresar. Porque la verdad es simple pero profunda. Sin empresa no hay mañana. Sin empresa no hay país. Muy bien, ahí teníamos entonces este manifiesto donde le contábamos a los empresarios de qué se trata esta campaña de Sin Empresas No Hay País. Y hoy me acompaña Jorge Alejandro Vanegas Díez. Jorge me dijo, si me va a regañar, dígame Jorge. Listo. Pero no lo estoy regañando, Jorge. Con el saludo bien especial, gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá. Qué bueno, Jorge. No dejan de sorprendernos. Creo que es un espacio muy importante para uno como empresario y para los demás que muchas veces ven esto muy lejos. Claro. Bueno, no lo va a volver a decir Jorge, lo va a decir Alejandro lo que resta del programa. Y Alejandro, yo sí le tengo por aquí a propósito de la campaña y el video que acabamos de ver, esta manillita que hace parte de la campaña de Sin Empresas No Hay País. Es una manillita que estamos entregando, pero además el botoncito de Sin Empresas No Hay País. Es un botoncito que queremos también que ustedes los empresarios conserven porque finalmente ustedes son los titanes y lo decimos abiertamente. O sea, este país, las condiciones económicas, políticas y demás, obviamente es sostenible gracias a ese esfuerzo que ustedes hacen. Pero esta invitación es muy especial precisamente a conversar de eso, Alejandro, de ese tema de lo que es negocios asociados a que la gente no reconoce como tal negocios asociados, sino compra-venta a la mejor, ¿es así? Así es, Carlos. Así es, bueno, entonces, ¿vamos a hablar de negocios asociados o hablamos de compra-venta a la mejor? Hablemos un poquitico de negocios asociados, que es como lo que recoge los negocios, porque tenemos dos actividades económicas importantes y de ahí nos vamos a compra-venta a la mejor, que ha sido el caballo de batalla. Entonces empecemos a hablar de negocios asociados. Cuénteme un poquito qué es negocios asociados para la gente que hoy nos está viendo. Bueno, Carlos, Negocios Asociados es una empresa familiar, una empresa que fundó mi padre hace cerca de 25 años como Negocios Asociados, pero antes veníamos como otra empresa. Antes tenía
otro nombre y otro tipo, era limitada y por situaciones de la vida tuvimos una reestructuración y ahí fue donde nació Negocios Asociados. Pero realmente nosotros llevamos 53 años en el mercado. Negocios Asociados hoy tiene 2 actividades económicas. Pero venga, no me hable todavía de Negocios Asociados porque vamos a hablar de esa historia, son 53. Bueno, o sea, vamos a sumar, son 53 años. Listo, esa limitada que hablabas, ¿cómo se llama? ¿De pronto tienes memoria de cómo se llamaba la empresa? Claro que sí, Vanegas Díez Limitada. Los apellidos de la familia de nosotros, surgió porque el negocio empezó a crecer. En el 73, febrero 14 del 73, mi papá abre las puertas de su primer negocio comercial. Hoy se llama Compraventa La Mejor, en ese entonces era Prendería La Mejor. Okay. Esa ha sido la actividad económica de nosotros más importante. Nosotros damos soluciones de liquidez a las personas. Este negocio nace porque mi papá era un asesor en contaduría de un empresario de acá del sector. Era un mexicano que trabajó mucho con empresas de coltejer, un señor Raúl Carpinteiro, y este señor tenía una compraventa en el centro. Entonces mi papá les llevaba la contabilidad de sus negocios, temas de textiles, y conoció la compraventa y le empezó a gustar mucho. Y un día mi papá le dijo que se iba a ir a montar una compraventa. Mi papá vio la necesidad en la zona de acá en Itagüí, no había uno, creo, no más de ese tipo de negocios, y este señor le dio la mano y le dijo, hágale para adelante lo que necesite, yo sé que usted es bueno para ese negocio, y ahí fue donde arrancó la historia. Empezamos con Prendería La Mejor, y aquí vamos, 53 años. Alejandro, cuando de pronto conoces esa historia, cuando el papá arrancó, ¿cómo arrancó? Porque uno dice, listo, obviamente hay un flujo de caja que él tenía para poder empezar a prestar plata a cambio de, pero ¿cómo era ese modelo? Él lo vino a conocer, fue como contador. A ver, mi papá conoció el negocio y le gustó mucho porque en esa época era mucho más difícil que las personas tuvieran acceso al sistema financiero. Claro. Cada vez eso era más lejos, ¿cierto? Entonces, vos conseguías plata con tu papá, con tu mamá, con tu familia cercana, pero no había un modelo de negocio que funcionara, que ese fuera su principio, dar soluciones de liquidez. Y mi papá empezó, don Raúl le ayudó mucho pues como en la parte a estructurar el negocio, y mi papá le dijo a mi abuelo, y mi abuelo, si no estoy mal, creo que hipotecó la casa. ¿Ah, sí? Calladito. Pues el tema fue como muy por debajo. Mi papá es el hermano pues de los hombres en la casa, el hermano mayor, y arrancó con ese negocio. Mi abuelo le entregó el dinero y mi papá arrancó. Y se quiso establecer aquí en Itagüí precisamente por eso. Llevaba muchos años viviendo acá y conocía un poquito cómo se movía el tema comercial y las necesidades que tenían. Pues de ahí es de donde resulta esa idea de él traerse este tipo de negocios para acá, para Itagüí. Alejandro, ¿y te acordás qué le dijo la mamá en su momento? Pues porque me imagino que él tomó la decisión de dejar también su profesión y dedicarse a este negocio, ¿o hacía los dos simultáneamente? Yo creo que él hacía los dos porque él siguió trabajando un tiempo con don Raúl y con un socio de él también que lo apoyó mucho siempre. Mi mamá también tuvo velas en el asunto porque mi mamá venía del campo y en la herencia los papás de mi mamá murieron temprano, entonces a mi mamá le tocó una herencia, ella tenía una plática guardada y esa plática terminó ahí metida también. Ella siempre apoyando a mi papá, mi mamá una persona muy del hogar, mi mamá fue madre muy jovencita y tuvo los primeros hijos muy rápido. ¿Cuántos hijos, Alejandro? Nosotros somos 7, yo soy el menor de 7. Ah, ok. Entonces esos primeros hijos, mi mamá no miraba para otro lado y apoyaba mucho a mi papá. Mi papá siempre fue un tipo muy brillante con los números. En ese entonces mi papá no pudo ser profesional. En ese entonces había muchas profesiones que permitían esa experiencia y desde lo empírico convertirse
en un contador, porque finalmente eso era lo que él hacía, a él le encantaban los números y organizar cuentas y toda esa vaina, y ahí terminó metido. Y ahí terminó metido. Y entonces, o sea, que la mamá también contribuyó económicamente, económicamente el negocio. Alejandro, en el tiempo, obviamente, los negocios han ido transformándose, han tenido una visión diferente. De pronto tienes claro en esa época cómo se veía, porque era un negocio que me imagino era sui generis en la época, ¿cierto? No existía. De pronto, historias o anécdotas que tu papá te haya contado de cómo veía la gente en sus principios la fundación de un negocio de este tipo. Mira, hay historias muy bonitas. Yo recuerdo mucho cuando mi papá nos contaba las historias. Cuando yo estaba jovencito, mis vacaciones eran ir a hacer inventarios a las en ese entonces prenderías. Adicional, mi hermano y yo, el que me sigue, ensayábamos las bicicletas, los televisores, empezamos a conocer mucho del oro. En esa época creo que había mucho más del que hay hoy en joyería, sobre todo nosotros siempre hemos trabajado con joyería en oro y habían historias, mi papá nos contaba, hombre, la gente llevaba plata hasta con la palabra, hasta con la cédula. Y nos pasó, yo recuerdo siendo muy jovencito, mi papá tenía un archivador, ni siquiera era una caja pues, de seguridad, sino que era un archivador, y uno veía los papelitos de esas primeras transacciones y una cédula ahí metida. Y uno decía, hey, papá, ¿por qué esta cédula está aquí metida? Él me decía, hijo, es que el señor necesitó dinero y lo único que tenía era la cédula. ¿Y entonces cómo se identificaba? Entonces antes, esto era un pueblito, esto era pequeñito, no había tantos controles de autoridades como los hay hoy, de entes reguladores y de control, eso no existía. Yo creo que eso era el principio de esta negociación, un tema de trueque, de canje, de yo te entrego un dinero y si vos sos conocido hasta con tu palabra lo respaldás. Hoy ya es mucho más difícil hacer totalmente. Eso. Hoy ya estamos en otro cuento muy, muy lejos de lo que hacíamos hace 53 años, pero haciendo lo mismo, dando una solución de liquidez. Qué bueno. ¿Y recuerdas entonces cómo era tu vida en esa época con tu papá? Dices que ensayaban las bicicletas, las podían sacar y todo sin problema, ¿o cómo? No, normalmente estos negocios siempre han tenido esa configuración y es que adelante hay un punto como de servicio frente al cliente, como unos mostradores, y en la parte de atrás siempre hay bodega. Y normalmente los locales comerciales en ese entonces eran grandes, eran casas adaptadas o eran locales en el centro, unos locales inmensos pues para un negocio, para lo que es este modelo de negocio hoy eran locales de 150, 200 metros. Entonces nosotros íbamos y ensayábamos las bicicletas, prendíamos todos los televisores, todos los equipos. Mi papá me decía, bueno, ensáyele el cassette, ensáyele yo no sé qué. Y fuimos aprendiendo del negocio. Yo pienso que todos mis hermanos pasaron por ahí también, sobre todo los hombres que en esa época estábamos como muy enfocados en ayudarle al papá en ese tema de trabajo. Y en esa época no eran como las ve uno hoy, que es con rejas y todo eso. Me imagino que eran locales normales abiertos, tipo farmacia o botica que llamaban en la época. Exactamente, sí, era más parecido como una miscelánea. Okay. Era un mostrador muy sencillito de vidrio donde vos tenías los artículos que tenías para la venta y tenías un escritorio y todo pues cero cerramientos. Hoy son cerramientos con blindajes, puertas de seguridad porque las condiciones han cambiado mucho. Hay algo que se me escapó ahorita. Mi papá también empezó ese negocio con un cuñado. Y incluso hoy ellos abrieron primero compraventa, prendería La Mejor acá, y un par de años después abrieron uno en Río Negro. El cuñado de mi papá pues con mi tía vivían en Río Negro y ellos hacían el negocio allá y mi papá lo hacía acá. Y 2 o 3 años después decidieron separarlo. Todavía existe ese negocio y se llama Compraventa La Mejor de Oriente. ¿Y tiene relación con ustedes? No. No. Hablamos poco, últimamente hemos estado como hablando un poquitico más, pero esa historia es muy bonita porque ellos eran muy, muy amigos y ahí fue donde nació como esa
como esa sociedad y que más adelante ellos vivían, mi tía vivía allá en Río Negro y tomaron la decisión, pues Ramón, veo, está en Itagüí todo el tiempo, quédate vos con ese negocio y nosotros nos quedamos con este. Y allá está todavía funcionando el negocio que abrió mi papá con su hermana y su cuñado. Bueno, una historia apasionante, indudablemente, la que hoy nos comparte Alejandro. Negocios Asociados, Compraventa La Mejor. Es una empresa que hoy nos comparte su historia a través de Estrategia TV. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos para seguir hablando de negocios asociados. Muy bien, y seguimos hablando con Alejandro Vanegas de Negocios Asociados o Compraventa La Mejor. Bueno, Alejandro, veníamos hablando de esta historia de tu papá con el negocio, cómo nace en esa época, y obviamente detrás hay un montón de historias que narran un poquito como ese fenómeno, de pronto de esas conversaciones que llegaste a tener con tu papá, que entre otras cosas no te pregunté si todavía vive. No, mi papá murió a finales del 2008 y eso fue un revolcón muy teso, claro. No solo familiar, sino también a nivel de empresa. Empezamos casi que mi hermano y yo a volver a conocer la empresa, porque nosotros siempre habíamos estado muy cercanos a la parte operativa, conocíamos muy bien cómo se atendía el cliente, cómo se hacían esas negociaciones con los clientes, pero ya el tema estratégico por detrás, pues mi papá, un tipo brillante para los negocios, con unas ideas muy buenas, muy estudioso, y creo que eso hizo que él construyera una empresa con una estructura muy fuerte que nos permitió, cuando él ya no estuvo, como aguantar el golpe, por claro. Así decirlo. Yo creería que nosotros nos demoramos 5, 6, 7 años como para despertar como de esa realidad que nos cambió abruptamente, y yo hablaba mucho con mi hermano. Nosotros decíamos, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Usted y yo sabemos hacer contratos, conocemos bicicletas, sabemos cómo funcionan los aparatos, la joyería, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces empezamos a formar un equipo. Una tía que trabajó con nosotros muchos años, primero con mi papá, ella siempre estuvo muy cerca a mi papá, y un día se vino a trabajar con él ya de planta, y yo creo que ella fue un elemento muy importante dentro de esta nueva realidad que teníamos, porque ella conocía muchas más cosas de tipo administrativo, normativo, y nosotros hicimos un equipo, nos juntamos nosotros 3 en ese momento y a tratar de entender muy bien el negocio y hacia dónde lo queríamos llevar. El negocio ya llevaba, todos los negocios entran en unos ciclos, claro. Y por esa época la curva nos cogió en bajada, el negocio no estaba tan bueno, había pasado ese boom de las compraventas que fue la década de los 90, que ahí fue donde mi papá hizo crecer mucho la empresa, pero ya en el 2000 empiezan regulaciones, ya éramos más visibles para el gobierno, entonces empiezan con temas de tributación, de normativas, de controles, y ya ahí se hacía un poco más complejo el tema administrativo, y apareció Cámara de Comercio. Para mí realmente llegó un momento de la vida que yo estaba bloqueado. Nosotros, venga, ¿para dónde cogemos? Y ¿qué es más o menos en qué época? Eso fue 2012 más o menos, 2012, que realmente habíamos intentado muchas cosas, pero nosotros no veíamos respuesta en el negocio, y el negocio muy deteriorado. Incluso nosotros en ese entonces teníamos 7 puntos de atención, 7 locales comerciales, y lo que mi hermano y yo hicimos es, venga, espera un momentico, a ver, que es que nosotros tenemos que entender esto. Empezamos a asistir mucho a las conferencias y a las charlas de la Cámara de Comercio, y ahí empezaron como a abrirsenos unos otros panoramas, a ver una lucecita diferente, y lo primero que hicimos fue como optimizar el negocio. Habían un montón de negocios, unos que normalmente habían cargados a otro
habían cargado a otros históricamente, y nosotros dijimos, venga, a ver, que es que nosotros funcionamos diferente. Realmente no logramos descifrar mi papá cómo tenía dibujado el negocio. Okay. Y ahí fue donde nosotros empezamos, venga, pues si este negocio no me está dando, ¿yo por qué lo voy a mantener ahí jalándome la fuerza de los otros? Entonces cerramos muchos negocios, nosotros nos quedamos con 3 de las compraventas, en ese entonces ya eran compraventas, y empezamos a meterle la ficha a esas tres, y duro. En el 2014 los números cambiaron, los pusimos en verde, entonces eso nos dio mucho aliento para, venga, vamos a seguir para adelante con esto, que esta vaina, a pesar de que no es lo que era hace unos años, sí tenía un potencial muy importante. Entonces ahí empezamos los negocios, esos 3 negocios con los que quedamos, los fortalecimos mucho, y hace 3 años abrimos otro y tenemos un proyecto muy bueno, incluso en el que nos está acompañando Cámara de Comercio. Alejandro, y nos contabas de lo duro que fue, pues obviamente, retomar esa actividad que tu papá tuvo hasta el 2008, que falleció, y ¿qué fue lo más duro de retomar? O sea, es decir, volverse a adaptar a ustedes o conocer un poquito cómo era la dinámica del negocio, o de pronto ver clientes, buscar clientes nuevos. ¿Qué fue lo más difícil de retomar ese proceso que el papá les había dejado? Bueno, yo creo que lo más difícil fue adaptarnos a esas condiciones nuevas. A finales de los 90, principios de los 2000, en ese entonces Prenderías, eso se volvió un boom. Era un negocio muy bueno, que estaba muy centralizado, principalmente en el centro de la ciudad de Medellín, y ahí empezamos a ver que empezó a aparecer mucha competencia. Yo creo que por los lados del 2005, en 10 cuadras a la redonda del parque, tranquilamente habían 30 compraventas. ¿Aquí en Itagüí? Sí. Entonces nosotros empezamos a vivir eso. Nos pusieron una al frente, otra, no falta sino que nos montaran una arriba en el segundo piso. Y eso generó unas presiones porque mucha gente llegaba pensando que ese negocio era pues, que eso no era y no tener la plata y ya, que detrás de él no había una gestión, una estrategia, una organización, y yo creo que eso fue lo que nos mantuvo. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, yo recuerdo mucho a uno de los empleados que empezó a llegar la competencia, empezó a llegar, y cuando nos la montaron al frente, ese muchacho se paniqueó, es el mejor negocio de nosotros, es la mejor principal, la llamamos nosotros, y la competencia llegó quebrando el precio de los servicios, y eso obvio nos pegaba duro, pues porque si yo estaba contratando una mercancía a un valor, estos berracos llegaron a quebrarla por la mitad o a veces inferior, ¿cierto? Entonces eso nos pegó muy duro y nos asustó mucho. Ahí pensamos nosotros, hombre, ¿era que esta vaina se va a acabar? Porque no nos habían montado una sola, ya Itagüí, ya el municipio estaba muy, muy lleno y nosotros sentíamos realmente una competencia muy, muy fuerte. ¿Qué pasó ahí? Yo soy ingeniero de sistemas, me gustan mucho los números y yo me le pegué a los números. Venga, veamos números. Mi hermano, muy bueno en la parte operativa, en esa parte de negociación, y empezamos a mirar números. Nosotros hoy creo que tenemos la mitad de las transacciones que hacíamos hace 25 años, pero somos más rentables, porque empezamos a hacer un análisis más profundo en cómo una negociación era ganadora para nosotros, ¿cierto? Y que siguiera siendo atractiva pues, para esos clientes que tenían al frente una oportunidad aparentemente mejor o menos costosa que la de nosotros. Entonces ese fue el ejercicio, ahí nos metimos, seguramente muchos clientes salieron, otros que salieron volvieron, unos desaparecieron, pero realmente había mucho por hacer. Entonces nos pegamos a estudiar el negocio. Yo creo que parte de lo que nos ayudó mucho es que nosotros tuvimos una mirada
siempre de evolución. ¿Dónde innovamos? En lo pequeñito, o sea, no ¿cómo quedarse ajustamos? en lo que dejó el papá. Sí, Sino... porque finalmente llevamos 53 años Claro. haciendo lo mismo, entregando la misma solución, entregándole dinero a la gente, ¿cierto? Pero detrás de eso, pues le hemos dado la vuelta al negocio las veces que vos querás. Y creo que encontramos una forma de hacerlo muy bien, de seguirlo haciendo rentable. En el 2014 nosotros empezamos a entender que ese chispazo de haber cambiado en el 2012 los números, pues que no había sido un golpe de suerte, o de pronto sí, conociendo el concepto de suerte como es esa oportunidad que aprovechas cuando has hecho las cosas un montón de veces bien. Y nosotros nos le pegamos a eso, venga, esto sí se puede, ahí empezamos a pensar, estamos aquí, nosotros sentimos que ya es muy difícil llegar a más personas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a lo que una vez mi papá también sintió que era la necesidad, y es más puntos de atención. Y ahí empezamos con otro, que es el más nuevo que tenemos en estos momentos, está en San Gabriel, en la vía hacia Prado, por la vía vieja, y es un negocio que va bien y vamos sumando, y aquí vamos. Alejandro, ¿cómo ha sido esa transformación histórica del negocio? Porque indudablemente tiene que haber habido un cambio generacional desde la concepción de tu papá cuando lo vio como una oportunidad a lo que hoy es el negocio. O sea, hay transformaciones de todo tipo. Me imagino que hay transformaciones reputacionales, ¿cierto? Porque mucha gente no ve el negocio de las antes prenderías, hoy compraventas, de la mejor manera. ¿Cómo han sabido ustedes llevar esa transformación para poderse mantener en el mercado por 53 años? Bueno, Carlos, mira, yo pienso que hay algo muy importante y es foco en formalización. Yo pienso que ese es uno de los puntos más fuertes frente al éxito que pueda tener uno como empresario. No es fácil porque son muchas condiciones y son muchas obligaciones. Todo es mucho más caro, es mucho más difícil, pero da una tranquilidad que no la da un negocio que es informal, que incurre en faltas o en un montón de vainas. Nosotros le apuntamos a eso desde la formalización, porque es que finalmente ese es el único camino. Hay algo, y es que nosotros estamos conectados directamente con una asociación, se llama FENACOV en Antioquia, que es la Federación de Almacenes de Compraventa Compacto de Retroventa. También tenemos una asociación a nivel nacional, que es FENACOV Nacional, y hemos tenido la oportunidad de pertenecer a la junta directiva. En estos momentos soy miembro de junta directiva de ambas asociaciones. En Antioquia llevamos haciendo parte de la junta directiva cerca de 8 años, en la Nacional 2, y creo que eso nos ha enseñado mucho del gremio, porque los compravendedores hemos sido muy calladitos, muy silenciosos, como si nos fueran a robar la estrategia. Pues nosotros veíamos un compravendedor y si lo saludaba uno, pues desde la otra acera. Pero lo que pasó cuando empezamos a acercarnos tanto a la federación fue la forma de conocer los problemas de los otros y entender también y sentirse uno tranquilo, como, pucha, no solo me pasa a mí, porque por muchos años vivimos eso. Cuando vos no tenés la oportunidad de conocer bien al sector al que perteneces, hay muchas dudas. Claro. Y la duda lo mata a uno, porque es que uno cree que el otro es mejor y porque es que el otro ya va a sobrevivir. Ahorita hablabas del tema de reputación, y para nosotros eso ha sido muy importante, porque parte de lo que nos mantuvo en esa época donde fue el boom, que nos abrieron un montón de compraventas, lo que nos mantuvo fue eso, que teníamos procesos que generaban confianza en los clientes. Entonces el cliente, hay comentarios que todavía se escuchan, hay clientes que dicen, es que a mí me gusta Compraventa La Mejor porque son caritos pero son buenos. Entonces yo prefiero que me digan que soy carito y que soy bueno, a que me digan que soy barato y que por eso es que me buscan. El tema reputacional siempre ha sido muy importante porque es una actividad compleja, es una actividad que ha sido, yo pienso que ha tenido un peso muy fuerte sobre los hombros. Nos han tratado de que nos gusta quedarnos con los artículos de los clientes, de que recibimos artículos de clientes que
de dudosa procedencia, tenemos un tema también fuerte de lavado de activos por el que tenemos que responder muchas empresas. En el caso de nosotros respondemos frente a entes reguladores. Nosotros estamos sometidos a cumplir con el régimen de medidas mínimas para prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo. Entonces, eso ha generado como un reconocimiento también en el sector, y de esas empresas que hemos quedado, digo que hay muchas que van con ese foco, ¿cierto? De fortalecer su estructura como empresa, de blindar un negocio que ha sido también perseguido por autoridades que hace muchos años a nosotros nos afectaban mucho los operativos policiales que hacían, claro, porque eran, pues, no hacían el debido proceso, no conocíamos mucho, entonces también nos vulneraban mucho. Y estas FENACOVEN realmente nace por eso, porque había una problemática muy grande, y es que casi que nos estaban persiguiendo, ¿cierto? Entonces muchos compravendedores optaron porque, venga, qué pereza uno todo el tiempo con estos líos y con esta persecución, sabiendo que nosotros somos comerciantes, me llevo mi capital, mi patrimonio para otra empresa, para otro modelo de negocio. Pero ahí entró FENACOVEN, y FENACOVEN nos ayudó mucho, que creo que FENACOVEN nació para eso, un apoyo jurídico para todos los compravendedores. Entonces nos empezaron a formar mucho en eso, cómo teníamos que cumplir, cómo atendíamos a la policía, ese relacionamiento. Hoy nosotros tenemos una relación muy cercana con la policía. Cada que hay un cambio de comandante, nosotros somos invitados a participar en las reuniones como para darle a conocer a él en qué estamos, que venimos trabajando hace mucho tiempo y que somos cercanos a ellos, porque nos tocó volvernos eso. Claro. Pues como decirle a las autoridades, venga, revíseme lo que usted quiera y yo estoy dispuesto a ayudarlo, pero no me apriete como no es, porque es muy difícil. Entonces, en ese tema reputacional, nosotros hemos sido muy fuertes, y eso ha hecho que el negocio se entienda de otra manera. Claro, total. Y en esa evolución, una de las estrategias, hace 7, 8 años, mi hermano y yo nos sentamos y yo le dije, venga, hermano, esto lo vamos a profesionalizar, porque finalmente la actividad de compravendedor como tal, el que está ahí de cara al cliente, se veía como una actividad muy normal, como, ¿y vos dónde has trabajado? Cuando íbamos a contratar a un empleado, no, es que yo vendía ropa, venga que me sirve. ¿Sí me entendés? No había como un perfil de una persona que nosotros hubiéramos analizado lo suficiente para entender que era la persona que me servía. Hoy tenemos unos perfiles definidos, hemos trabajado en unas herramientas y en unas habilidades en el personal, y eso es lo que ha hecho que a pesar de que hoy hacemos menos transacciones que hace unos años, pues seguimos manteniendo el negocio vivo. Alejandro, una historia muy interesante, pero yo sí quiero, porque es que somos muchos los ignorantes del tema de las compraventas, precisamente por eso, ¿cierto? Hay una visión muy equivocada, además porque hay un tema humano complejo de fondo que yo me imagino que ustedes han identificado en el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de que contemos un poquito cómo es el modelo de negocio de las compraventas. Es decir, ustedes tienen un capital, a ustedes les regulan el precio dependiendo del producto que llegue. Contemos un poquito de ese tema, Alejandro, obviamente hasta donde podamos hacerlo. Ok, mira, Carlos, hay algo, y lo que hay de frente al mercado, que es una negociación entre dos partes, ajá, el cliente y nosotros, es muy sencillo. El cliente me trae un artículo que nosotros consideramos tiene un valor comercial, y nosotros le hacemos una valoración a ese artículo y pactamos unas condiciones. ¿Cuál es ese valor que va a llevar el cliente? ¿Cuál es el plazo? ¿Y cuál es el valor que el cliente, cuando vaya a regresar por su artículo, debe traerme, ¿cierto? Claro. No hay regulaciones de nada. De hecho, ahora, y esto ha ocurrido mucho, la competencia todavía piensa que la mejor estrategia es quebrar precio. Y yo, como amigo de los números, yo no soy amigo de eso. Yo entiendo que la estrategia está en cuál es el valor agregado
que nosotros le damos al cliente. Independiente de que el señor de la compraventa del frente también le pueda entregar la solución de dinero, claro. ¿Cierto? Y el foco de nosotros es muy, muy sencillo, Carlos. Nosotros hacemos negociaciones con la intención de que el cliente regrese por su artículo. A mí no me interesa quedarme con los artículos de los clientes, porque cuando eso ocurre yo tengo que salir a hacer ventas y para mí las ventas son mucho más costosas, claro. ¿Cierto? Hay unos impuestos que caen sobre ellas, unos temas de bonificaciones, unos temas que son realmente costos que le pegan de una a esa rentabilidad. Por eso, una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar desde esa época, incluso cuando la situación se puso tan difícil, nosotros veíamos que las compraventas se llenaban y se llenaban de mercancías y que era muy difícil salir a vender esas mercancías. Entonces, dentro del modelo empezamos a analizar cómo hacíamos unas valoraciones que fueran atractivas para el cliente, pero que solucionaran la situación del cliente, pero que también mantuviera como la intención en el cliente de volver por el artículo. Claro. ¿Por qué? Porque es que cuando a mí el cliente me trae un anillo de oro, ¿cierto? Yo le entrego la solución de dinero, él va y hace lo que tenga que hacer y vuelve por el anillo. Yo estoy como casando ahí una relación muy bonita, porque el cliente ya toma ese anillo como una fuente de financiación. Entonces, a mí ese anillo el cliente me lo puede traer 10, 20, 30 veces, claro. ¿Cierto? Si yo me quedo con ese anillo del cliente, ya él no va a tener... yo salgo y se lo vendo a otro, entonces ya ese señor es muy probable que yo lo pierda como cliente, claro, total. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde se enfoca el negocio de nosotros, en la recurrencia de los clientes. Las veces que vuelve y me compra para mí es muy importante, casi que el 65% de nuestros clientes son recurrentes. Entonces, de 100 clientes yo al mes tengo que salir a buscar 35, porque los otros 60 y pico son casi que están ahí todo el tiempo. Excelente, Alejandro. Uno lo entiende ya de otra manera cuando lo explican así, porque obviamente uno no es del día a día. Estamos hablando con Alejandro Vanegas, él es de Negocios Asociados y hoy tenemos una conversación alrededor del tema de las compraventas, porque finalmente eso es lo que hace, compraventa la mejor en el municipio de Itagüí. Vámonos con el último corte y ya regresamos para cerrar este espacio tan apasionante de Estrategia TV. Bueno, y seguimos hablando con Alejandro de Compraventa La Mejor, Negocios Asociados, en esta experiencia que tenemos la oportunidad de compartir hoy con un sector que pocas veces uno tiene dentro del diálogo cotidiano, como es el sector de la compraventa. Alejandro, hablabas ahorita de la Cámara de Comercio y de lo que les ha permitido. ¿Por qué tocar las puertas de la Cámara de Comercio? Bueno, Carlos, yo pienso que la Cámara de Comercio ha sido uno de los aliados también más fuertes para nosotros, quizás muy cerca de lo que te hablaba ahorita de las federaciones de FENACOBE Antioquia y FENACOBE Nacional, porque nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Cámara de Comercio en un punto muy crítico de la empresa donde era muy difícil encontrar posibilidades o caminos porque ya habíamos agotado como los recursos que teníamos acá cerca. Y yo un día dije, yo tengo que estudiar. Pero entonces yo no me voy a ir a meter a una especialización en una universidad porque eso me tomaba mucho tiempo de trabajo. Y yo dije, voy a empezar a ir a la Cámara de Comercio. Y empecé a volverme gomoso y yo creo que yo soy un estudiante de acá, yo no soy un empresario, esto es como una universidad. Y yo creo que lo más bonito que uno se encuentra acá es que aquí entre los mismos empresarios solucionamos problemas. Total. Porque entonces en una intervención de la empresa X, ese señor tenía un problema y lo solucionó, ¿cierto? Y resulta que ese mismo problema lo tengo yo hoy y que eso que ese señor hizo en ese punto en su empresa me sirve a mí para implementarlo o por lo menos para tener un campo de una visión mucho más amplia. Yo creo que la Cámara de Comercio es muy fuerte en eso. Hoy incluso estamos en el programa Mega, donde la intervención es muy dura y finalmente
esto no se lo encuentra uno, pues para que vos hagas esto, un proceso de estos en tu empresa, vos tenés que contratar un consultor que te va a valer un chorro. Yo soy defensor de la Cámara de Comercio porque en el gremio, yo creo que los niveles de informalidad que hay en el país son claros para todos, estamos por más de la mitad, pero creo que el gremio de nosotros supera esa cifra. Todavía hay mucha gente que cree en el negocio como hace muchos años, a pesar de que el negocio no le esté dando, todavía se mantienen, porque estos negocios tienen algo, Carlos, y es que estos negocios construyen patrimonios. Estos negocios, la mayoría de los que tenemos estos negocios, tenemos otros, inmobiliarias, hay unos con ganadería, hay otros con otros comercios. Entonces, estos negocios son muy fuertes y yo creo que cuando uno empieza a verlos de una manera más estratégica y más profesional, es donde realmente les encuentra el potencial. Y eso fue lo que nosotros encontramos en Cámara de Comercio. Usted puede hacer esto, esto y esto, y estas son las herramientas. Y Cámara de Comercio creo que nos inspira mucho a que hay solución para todo, a que el camino sigue, y yo pienso que es muy complejo como miembro de la Junta Directiva de Antioquia. Yo estuve como presidente 2 años y en esos 2 años me di cuenta como de la realidad de la actividad económica y que los negocios que cerraban eran negocios que nunca evolucionaron, que no se capacitaron, que decían que la Cámara de Comercio no servía sino para cobrar cada año, que en algún momento también lo pensé porque yo no siempre fuimos unos usuarios, sino que empezamos a entenderla de una manera diferente y llegó en un momento de crisis. Los momentos de crisis también son muy buenos porque lo hacen ver a uno cosas que realmente también sirven mucho y que han estado ahí todo el tiempo y que uno no les presta como suficiente interés. Y bueno, eso es Cámara de Comercio y aquí estamos y seguimos y estamos esperando que termine Mega para que nos metamos en otro. Seguimos? Alejandro, hablabas de crisis. En estos 53 años, obviamente en lo que te ha tocado vivir, porque obviamente la otra es la historia de tu papá, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir, que de pronto incluso te haya puesto a pensar en tiramos la toalla y hasta aquí llega esta herencia que nos dejó tu papá? Bueno, Carlos, yo creo que hay dos pilares sobre los que trabaja uno como empresa y que han sido muy difíciles. El primero es el tema económico, ¿cierto? Nosotros somos una empresa que trabaja con capital y a veces el acceso a eso a través del sistema financiero es complejo. Nosotros hoy tenemos una buena relación con entidades financieras. Quisiéramos que nos apoyaran más, pero entendemos también que finalmente ellos también son empresas y valoran mucho a sus clientes para poderles dar la mano. Entonces a mí me parece que ese tema de a veces conseguir dinero, una empresa que creo que es el segundo pilar y es la formalización, una empresa que está en el camino de la formalización, todo es mucho más caro y es mucho más complejo. Nosotros hace unos años, hoy todavía se vive, pero para nosotros era muy difícil. Yo necesitaba un servicio o algo como empresa y yo tenía que salir a buscarlo a otros municipios, a otras partes, porque entonces llegaba donde el señor que me prestaba el servicio acá en Itagüí, pues no facturaba, entonces a mí no me servía, entonces váyase para otro lado. Entonces ese tema de conseguir el dinero y tener un tema de formalización tan avanzado, yo pienso que la formalización no es un punto, sino que es un camino y usted va avanzando en él, creo que ha sido muy difícil. A veces los bancos le dicen a uno, yo quisiera ver más resultados, pues claro, obvio, pero vaya a ver cuántos son los impuestos que yo estoy pagando y compáreme con el resto del gremio. Es más, hoy el gremio tiene dificultades para acceder a productos bancarios, ¿cierto? Hay muchos que simplemente nos analizan y yo estuve con una entidad teniendo ya las 2 que tenemos que han sido muy buenas y que nos han acompañado por ya muchos años. Yo dije, venga a ver qué pasa, ahorita tenemos un tema más evolucionado, incluso hicimos a través de Cámara de Comercio el programa Artífice, que le enseñan a uno a venderse a inversionistas. Hicimos un proceso con una entidad financiera, duró cerca de 1 año y medio y yo los llamé y les dije, venga, ¿esto en qué está?
¿Qué necesitan? Ustedes conocen todo de mí. Y muy triste porque casi que por debajo de la mesa me dijo el señor, hermano, me dijeron que es un negocio muy complejo, que dejáramos esto quieto más bien. Entonces es muy teso porque entiendo también y finalmente ellos son una empresa, pero prefieren irse a los clientes que son menos complicados, de menos regulaciones, que de pronto unos clientes que tenemos un potencial importante, ¿cierto? Ahí esa parte de financiación para nosotros es a veces compleja. El tema de formalización, yo pienso que la formalización es el camino para que una empresa evolucione. No hay otro. Es muy caro y es muy difícil. Claro. Pero es el único, porque usted está tranquilo, a usted le puede llegar la DIAN y nosotros tenemos procesos hoy con una trazabilidad impecable, acompañados de temas como el régimen de medidas mínimas, donde averiguamos si las personas pueden o no hacer contratos con nosotros, dependiendo pues como de su estatus. Exactamente. Entonces, la formalización para nosotros es muy buena, pero en contra juega eso, que mucha de la competencia ni siquiera está interesada en eso. Entonces, mientras el otro está vendiendo barato, a mí me toca vender caro. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una compraventa al lado que no está formalizada, que yo no entiendo hoy por qué todavía hay negocios que no tienen facturación electrónica, que no son responsables de IVA. Entonces, si yo tengo un artículo que vale 100 pesos, él lo puede vender en 100, pero yo lo tengo que vender en 120, en 119, ¿sí me entendés? Y la gente dice, pero es que el IVA lo paga es el otro, sí, pero en las condiciones de mi negocio, si yo tengo el mismo producto que el del lado, en 20 pesos menos, ¿a dónde lo van a comprar? Total. Entonces, yo pienso que ahí también he sido incluso, le he solicitado a la Cámara de Comercio, venga, abramos espacios con las administraciones locales, porque yo siento que hay una desventaja muy grande y hoy la competencia directa de nosotros se redujo mucho, pues yo creo que hoy somos, en Itagüí somos 17, 18 compraventas en todo Itagüí, contra 40 y pico que podían haber hace 20 y pico de años, ¿cierto? Pero hoy están los pagadiarios, los microcréditos, hoy están las fintech, que es un tema muy complejo porque no están reguladas del todo y se están pasando algunas por encima como de las condiciones. El cliente muchas veces no ve eso, pero yo conozco fintech que son el doble de caras al servicio que nosotros ofrecemos y hay otro montón de riesgos. Entonces yo pienso que esos son como esos dos problemas que creo que han estado casi siempre y que hoy son mucho más latentes para nosotros. ¿Y a qué le atribuyes el que hoy ustedes hayan podido continuar con una herencia de tantos años, Alejandro? ¿A la persistencia, a la pujanza? Vea, yo creo porque que además como profesional en otras áreas, pues perfectamente pudo haber tomado la decisión de me voy y ejerzo mi profesión. Claro, y finalmente yo estudié ingeniería de sistemas para no estar cerquita de las compraventas. Yo me fui por allá y trabajé en otra empresa, en una empresa muy importante de telecomunicaciones aquí en la ciudad, en el país realmente, trabajé un par de años y un día me cansé, pues empezando, estaba muy jovencito y yo le dije a mi papá, venga, yo me quiero ir a trabajar con usted. Y él me dijo, venga, que aquí hay mucho que hacer. Y yo, no, pero es que es en serio, pues porque yo sé que allá hay mucho por hacer y siempre te he apoyado, pero yo quiero tener un cargo y que desarrollemos una vaina que haga evolucionar el negocio. Entonces yo pienso que ahí lo que ha hecho que nos mantengamos como empresa es que mi papá construyó una empresa con una estructura muy sólida, unos negocios muy organizados, fáciles de entender, pues para quienes trabajamos dentro de. Cuando nosotros llegamos, seguir con ese legado, como apuntándole mucho a la formalización, porque finalmente ahí es donde uno pule el negocio y ahí es donde uno lo conoce y lo entiende. Claro. Y sabe si ajusta 2 o 3 tuerquitas, de pronto el impacto que va a tener más adelante. El conocimiento del negocio y la evolución constante del mismo negocio, yo creo que es lo que lo mantiene a uno firme, Carlos. Qué bien. Anécdotas. Me imagino que en todos estos años han ocurrido muchas anécdotas, pero de pronto alguna que te haya marcado más que cualquier otra, sobre todo como te lo compartía
en un negocio, en un modelo de negocio que de alguna manera toca fibras también, porque hay mucha gente que la necesidad los lleva a acudir a ustedes? Bueno, como vos decís, hay muchas, han pasado unos añitos ya y en ese orden de ideas, pues cualquier cantidad de anécdotas, hay unas muy buenas, otras no tantas. Me gusta mucho que un par de personas que trabajaron con nosotros muchos años, hoy son compravendedores, tienen su propia compraventa. De esas compraventas dependen unas familias y un montón de cosas. Yo creo que yo soy muy amigo de eso, yo soy muy amigo de hacer una empresa pensando en la gente. Yo hace mucho tiempo me confundía mucho porque precisamente yo no quería entrar en este negocio por muchas cosas, sentía que la preocupación de los clientes se le transfería a toda una, pero después entendí en un discurso de mi papá, que ahí va la anécdota creo que más bonita y con la que yo me quedo siempre. Mi papá siempre se reunía con un par de amigos cada año, cada 2 años. Uno era un médico y el otro era un periodista muy reconocido, que ya está muy viejito el señor. Y le preguntaron a mi papá, ¿viste, hombre Ramón, y vos qué has hecho? Le preguntó el médico. Y mi papá le dijo, hombre, yo sigo con las compraventas y aquí dándole, hombre, ese negocio tan difícil, eso como lo persiguen, eso con esa clientela tan maluca. Y le dije a mi papá, ¿viste, hombre? Que no recuerdo el nombre, le dijo al médico, ¿vos cuántos pacientes atendés al día? Yo, por ahí 8 o 10, Ramón. O sea que salvas 8 o 10 vidas. Yo atiendo más de 50 clientes al día. Estoy salvando 50 vidas. Eso es lo que nosotros hacemos, entregarle soluciones a la gente para que salgan de una situación difícil casi siempre. Aunque tenemos otro tipo de negocio, otro tipo de clientes muy bonitos, está el microempresario, que nosotros somos su fuente de financiación. El carpintero que viene, le dicen, ve, haceme esta cocina. No tiene la plata, viene y me trae una herramienta que no va a utilizar, yo le entrego el dinero, él va y compra los materiales, hace todo el montaje, le pagan, viene, saca su artículo, me paga a mí y ganamos nosotros y ganó él. Que ese es el cliente recurrente del que yo te hablo. Claro que sí. Anécdotas esas, otras... Me imagino un montón de anécdotas. Otras miles, diría yo. Alejandro, para cerrar, ¿qué mensaje le enviarías a emprendedores, a empresarios, a comerciantes que hoy ven este espacio y que ven en tu historia obviamente una inspiración? Bueno, Carlos, yo pienso que aquí hay algo, y es que las empresas somos la base de la economía de este país. Sin empresas no hay país, eso lo tenemos súper claro. Apuntarle a la formalización es el camino. Yo creo que a pesar de que estamos en un país donde estamos cargados de un montón de obligaciones, que eso vuelve muy costosa la operación de las empresas legales y formalizadas, es la única forma de mantenerse, porque cuando usted se enrola en el camino de la formalización, usted tiene que ser innovador, usted tiene que mejorar todo el tiempo sus procesos, usted tiene que estar pensando no solo en la suya, sino en la del gobierno, que es bastantica. Entonces eso hace que los negocios se vuelvan más fuertes, ¿cierto? Como se los decía ahorita, las empresas que están desapareciendo suelen ser las empresas que crean para hacer plata, y las empresas no son para hacer plata. Ese es el resultado de usted hacer muy bien las cosas, pero es enamorarse de lo que está haciendo, hacerlo con la gente mejor que pueda conseguir y en constante evolución. Yo creo que eso es lo que hace que como empresas seamos lo que podemos ser y que en el fondo sigamos construyendo país. Claro. Páguele bien a sus empleados, páguele bien a su gente, atienda bien a los clientes, pague impuestos, hay que pagar y nos duele mucho, pero eso hay que pagarlo. Y creo que cuando una empresa se vende con la transparencia que se puede vender hoy, Compraventa La Mejor, la marca comercial de negocios asociados, yo creo que los clientes nunca van a faltar, Carlos. Así es.
Alejandro Vanegas, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Gracias a Alejandro Vanegas, a Negocios Asociados, a Compraventa La Mejor, esta experiencia que hoy hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes en Estrategia TV. Será hasta una próxima oportunidad donde tengamos la posibilidad de conocer más historias de estos titanes, los empresarios de carne y hueso. Hasta pronto.